Buenas tardes, ingeniera. Enseguida voy a compartir la pantallita de la plataforma porque la idea de esta clase, Ballesteros, era ponerlos al día sobre lo que pues nos hemos atrasado. ¿Listo? A ver si Sí, está bien, ingeniera. una consulta. ¿Ha entrado ya a la plataforma? Porque se han tardado hartísimo en cargar el material. Sí, Tiene actividades allí como siempre. Hemos tratado de pulir lo más posible. Sigo trabajando en ello, pero por lo menos hasta el tema número 2 he hecho una revisión bastante exhaustiva, entonces debería poder ya continuar en adelante bien. Su compañera me hizo algunas observaciones, creo que hace un día atrás, pero esas también ya las arreglé. Sí, había un problemita con el tema uno que no se habilitaba, pero ya estaría subsanado ese problema. ¿Listo? Primero, Ballesteros, empecemos con lo importante. Es corta el tiempo, esta materia es muy sencillita, ¿ya? Y el objetivo es tratar de alcanzar el tiempo, ¿ya? Vamos a tratar de ir hasta lo que más se pueda. Son 5 temas, como ha debido poder apreciar. El más importante creo que es básicamente el último, el tema número 5, porque habla de hilos, ¿no? Y eso es como un antecedente que va a ser necesario cuando veas la materia, por ejemplo, de sistemas operativos 2, cuando estén hablando de lo que son la administración del sistema operativo. Estamos hablando ya a un nivel de administración a través de scriptings, etcétera. Eso sería uno. Dos, a nivel de programación también, con el ingeniero, bueno, no sé, creo que es Peinado ahora, seguramente también van a ver un poquito de programación avanzada y se ve un poquito de sockets, hilos, ¿no? Entonces, lo vas a ver en más de una materia, ¿ya? Lo demás son elementos básicos que están en los libros teóricos, sin embargo, el enfoque que le dan en la facultad a esta parte que es teoría de sistemas operativos para comprender cómo están construidos, es un enfoque a nivel de programación, ¿no? Entonces, si comparamos con la presencial y el enfoque que le dan, vas a encontrar ese tema, ¿no? De que están muy enfocados en lo que es la programación, es decir, en el algoritmo mismo que utilizan para lograr esa actividad de monitoreo que tiene el sistema operativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema número 1 estamos hablando de una introducción, eso es algo muy sencillito, voy a pincelar algunas cosas nada más hoy. El tema número 2, que es el que más me interesa, es un tema con respecto a la administración de procesos y subprocesos, y bueno, ahí hay mucho que hablar, pero también es bastante teórico. Sin embargo, el enfoque final que tiene es verlo desde el punto de vista de programación, ¿ya? Entonces, cuando estés estudiando la teoría, enfócate en cómo programarías los algoritmos que estamos indicando. Si estamos hablando de un algoritmo para administrar el procesador, para que este sea suficiente para los muchos programas que están funcionando en el sistema, entonces tienes que irte pensando en cómo está construido el algoritmo. Es por eso que en el enfoque teórico que vas a ver en la plataforma te va mostrando, por ejemplo, la estructura de datos, ¿no? De cómo estaría construido el registro del cual va a ser parte el algoritmo que va a controlar lo que es algún algoritmo de planificación de procesos, ¿ya? Entonces, no es el objetivo que sea más complicado para ti, sino más bien que sea más sencillo de entender. Es que nosotros entendemos más cuando nos hablan de algoritmos, ¿no? Entonces, trata de ir pensando cómo construir el algoritmo. Es así que el práctico número 1 también tiene una pregunta que está relacionada con la construcción del algoritmo para determinada situación en el algoritmo de planificación de procesos, ¿ya? Entonces, a partir de ahí va a ir lo mismo, porque también el administrador de memoria también trabaja con algoritmos de planificación para que la memoria RAM sea suficiente, y si esta no es suficiente, él agarra ciertas estrategias o artificios que también son programados a través de los algoritmos para que la memoria nunca se te acabe, ¿no? Y bueno, lo mismo el tema de la gestión de hilos, que tiene que ver mucho con el tema número 2, que es la administración de procesos, ¿ya? A partir de hoy vamos a respetar el cronograma que está en las videoconferencias. Solamente me preocupa algo. Según cronograma tendríamos examen parcial el 28 de noviembre y eso es siguiente semana, ¿no? Pues no sé qué hacer, la verdad me han dicho que podemos mover un poco. Eh, ¿Cómo estás en el avance en plataforma Ballesteros? Si yo
te digo que el examen 1 va a cubrir el tema 1 y 2, del cual el tema 1 es muy fácil, ese lo lees y no creo que haya problema. Tema 2 no es que sea difícil, solamente que es súper importante que lo entiendas muy bien, porque es planificación de procesos. Y ahí vas a ver algoritmos de planificación y vas a ver también un poquito de cómo el sistema operativo, el nuestro, por ejemplo, en estos computadores con un solo procesador físico, trabaja con algoritmos de planificación concurrentes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos programas están intentando acceder al procesador al mismo tiempo, pero el procesador, si bien tiene varios núcleos, físicamente es un solo procesador, ¿no es cierto? Antiguamente era mucho peor, pero actualmente con el tema de que los procesadores tienen ya núcleos, esto se ha hecho casi lo que pudiéramos decir gestión de procesos en paralelo, ¿no? Que eso hace algunos años no era así. Hace años atrás hablábamos de gestión de procesos de manera concurrente, es decir, que hay muchos queriendo entrar al procesador y el procesador solo podía atender un proceso a la vez. Actualmente, con la tecnología de los núcleos y mucho más con el tema de los hilos, todo esto se ha hecho más flexible, ¿no? Ya el procesador es capaz de atender más de un proceso a la vez, porque técnicamente, si lo ves desde el punto de vista práctico, cada núcleo del procesador se encargaría de un proceso. Entonces ahí hablamos de procesamiento en paralelo, ¿ya? Esos son los dos temas del primer parcial. El nivel de dificultad, el 2 es un poquito más, hay que darle un poquito más de tiempo, y por eso quiero preguntarte cómo vas con el avance en plataforma, me refiero a las autoevaluaciones, ¿en qué punto irás? Porque no he podido observar ese tema. Ingeniera, como yo ya fui su alumno del anterior semestre, estaba inscrito en su plataforma de YouTube y estaba viendo algunos temas. Ah, Ya entonces, había, sí, ya, sistemas operativos y quería saber si es el mismo, porque ahora que he entrado a la plataforma con el canal de YouTube, es un poco diferente, creo, el avance que se le da. yo te explico. Sí te va a servir. No sé a cuál sistema operativo has entrado, al uno, ¿verdad? Porque Sí, hay los sí. dos. Al uno, ok. Pasa que ese es el programa que usamos en la Politécnica. En la Facultad Politécnica el enfoque que le damos es práctico. Quiere Sí, decir, me estaba dando cuenta de mm, eso. te va a servir, te cuento, porque también vamos a incorporar estas partes en lo que es la facultad. No se lo ha hecho realmente, pero tratamos de ponerlo como un mini proyecto que va al final del semestre. Contigo, con ustedes también lo vamos a hacer. Al final del semestre el mini proyecto está enfocado justamente en la parte de los talleres. Los talleres son los que recién voy a empezar con la Politécnica. Con ellos he agarrado el enfoque de la teoría y esto está por ahí, pero está como pinceleado. ¿Entiendes? Ellos no lo ven a profundidad como nosotros porque no lo van a programar. Ellos solo necesitan saber cómo el sistema operativo está funcionando, por qué la memoria se satura, por qué el procesador es importante estarlo monitoreando, qué pasa cuando se cuelga un programa, etcétera, porque ellos tienen que trabajar en la parte técnica. En el caso nuestro, nosotros tenemos que estar preparados para entender cómo funciona, porque deberíamos poder incluso crear o diseñar un sistema operativo a nivel de programadores. Entonces, lo que vas a darte cuenta es que acá tenemos más teoría, esa es la diferencia, y menos práctica, porque el enfoque no está yendo para allá. Te va a servir, pero es para la parte, bueno, te sirve ahorita, porque has debido ver que con la teoría ya acabé con ellos, ¿no? Pero lo acabé así, y ellos no ven hilos, lo demás sí lo ven, memoria, procesador y conceptos básicos sí lo ven. Si ya tienes eso, pues está excelente, porque al menos los algoritmos de planificación de procesos también los vas a ver en esta parte. ¿Listo? Está bien, Sí. Ballesteros. Ahora, te Sobre recomiendo los talleres, van a empezar recién la siguiente semana con ellos y ahí vamos a ver justamente lo que es el armado de sistemas operativos duales, y el proyecto de esta materia en este semestre está enfocado en instalar y configurar en máquina virtual sistemas operativos duales. Significa en una sola computadora poderle cargar dos
3 o más sistemas operativos, ¿ya? Entonces, y no solamente trabajamos con Windows, sino también con Linux, porque ya ellos empiezan a preparar sus máquinas virtuales de Linux o sus sistemas operativos Linux para poder en sistemas operativos 2 hacer las prácticas de Linux, porque tú también en el siguiente semestre, dependiendo del docente que te toque, vas a ver un enfoque orientado hacia lo que es Linux y la administración de ese sistema operativo. ¿Listo? Entonces, te va a servir y te recomiendo que lo veas a partir del taller número 1, donde yo voy a trabajar con máquinas virtuales. Ahí voy a trabajar yo con VMware, pero pues puedes trabajar con VirtualBox también. Vas a ver cómo creamos las máquinas virtuales, cómo instalamos, las configuramos. Te sirve para distracción y para que tengas muy buena idea de cómo va a ser tu proyecto. Porque acá yo eso no les voy a enseñar, simplemente les voy a pedir que lo hagan, les voy a dar algunos parámetros para que lo puedan hacer y un instructivo, ¿no? De qué es lo que deben lograr hacer en esa máquina virtual como proyecto. Esto va a ir al final del semestre y se hace una presentación, ¿sí? Una especie de mostrar lo que han logrado, un documentito pequeñito donde dice, es una guía, ¿no? Para lograr el proyecto hice estos pasos, utilicé tales herramientas, igual les voy a pasar el formato en el cual va ese pequeño documento. Ya, ahorita ese proyecto, por ejemplo, lo pueden hacer entre 2 personas. Entonces, en este grupo he visto 3 inscritos, no, 2. Hay otra persona más, seguramente no ha podido estar en este horario. Ella, por ejemplo, pudiera trabajar contigo. ¿En qué sentido? Pueden hacerlo remoto. ¿En qué el problema tal vez que van a tener es en qué lo van a hacer? Tendrían que ver quién tiene una computadora con buenos recursos. Es lo recomendable porque la máquina virtual consume memoria y procesador, y si tu máquina no tiene muchos recursos, va bajándola y la hace muy lentona, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar en un computador con más o menos buenos recursos de esta parte. Pero esa parte del proyecto lo vamos a hablar después del primer parcial, ¿ya? Ahorita nos vamos a enfocar en el parcial 1. En resumen, es similar a lo que has visto en la plataforma de YouTube, pero este tiene un poquito más teórico. Me gustaría que empieces a mirar tema por tema y sí vamos a mover para que puedas tener el tiempo suficiente. Me imagino que esta semana estarías concluyendo el tema 1 y siguiente semana irías con el tema 2. Tendréis que resolver las autoevaluaciones. Acuérdate que son test. Una o dos preguntas de las autoevaluaciones se me escaparon y habría que investigar para poderla responder porque no está indicado en el material de la plataforma la respuesta. La mayoría de las preguntas, la respuesta está ya en el material, entonces cuando no la respondes bien, automáticamente la plataforma te direcciona al sitio donde estaba explicando al respecto para que tú puedas responder otra vez de manera correcta. ¿Listo? Son 2, si no me equivoco, que están con ese temita que no están exactamente la respuesta. Está similar, pero tal vez no lo notes, pero de repente ahí es buena idea de que si notas que el concepto está demasiado lejano a lo que tú has leído, lo puedas buscar ya sea en la web o en los libros que les estoy sugiriendo, y eso es lo que justamente quería mostrarles hoy. Fíjate que acá les hemos habilitado la carpeta pedagógica y aquí tenés también bibliografía, ¿sí? Acá está la referencia bibliográfica enunciado. Son varios porque normalmente sacamos de muchos lugares, pero el libro base que hemos utilizado es el de Silverton, ¿sí? Silverstaus, no me recuerdo bien su apellido, ¿dónde está? El de Silvers, no lo veo por acá donde lo puse. El Tannenbaum sí, pero solo en la primer parte, ¿sí? Aquí está, el Silver Chat, se me había olvidado de su apellido, Silver Chat, este sería el de base que se ha utilizado en la material de la plataforma. Y también mucho del contenido del ingeniero Gino Barroso, que es el profesor titular que tenemos en esta materia en la Facultad de Computación, ¿ya? Nos hubiera gustado que él lo dé la materia, pero el tiempo no le da al ingeniero. Entonces, de todas maneras, yo durante este semestre contigo, vas a ir viendo que voy a ir moviendo cosas porque lo quiero coordinar mejor con él para darle el mismo enfoque que él le da, que es bastante interesante. Él lo enfoca completamente hacia programación, por eso esta primera versión de la plataforma que vas a ver
no tiene 100% programación, de hecho tiene, me parece, un porcentaje pues no muy alto. Y nos sirve para arrancar, ¿ya? Pero en realidad estoy cubriendo el mismo contenido que el ingeniero ha indicado que deberían ustedes tener, ¿listo? Pero lo que quería mostrarte es los libros que te cargué, están acá en inicio, vas a ver por acá, también acá hay bibliografía por si acaso, y en bibliografía acá tienes, pues ahí está, para que puedas descargar. Voy a silenciar un poquito. Ok, estos sí los puedes descargar, ya aquí está el que te mencionaba, el de Cyberchats, está completo, si encuentras una mejor versión y nos los pasas mejor, ¿no? Pero por ahora esta versión sí nos va a ser muy útil, ¿ok? Ahí vas a encontrar más información de cada tema que está tratándose en la plataforma, porque como te decía, el material está basado en su bibliografía. Ya. ¿Tienes algo que decirme antes que comencemos con el breve repaso que vamos a hacer del tema 1 y 2? ¿Algunos de los que está presente? Y sobre el tema 2, ingeniero, no puedo avanzar al punto 2,1. 2,1. ¿No puedes entrar aquí? A sus procesos. Ah, No puedo avanzar de ahí. ya, o sea, no te deja entrar, no te deja Puedo entrar. entrar. Sí, todo eso veo. Vamos a ver Pero si. eso no puedo pasar, el 2,1. Ya, y entonces será que está fallando el siguiente, aunque yo lo he probado. El siguiente no te deja, bueno, Sí, voy a no, irme hasta ahí a, sí. me voy a ir a modo estudiante, ahí vamos a ver cuál es el problema. A ver, la puntuación requerida, dice, ¿no? No, es que yo no lo he hecho tampoco ahorita. En el tema 1, las puntuaciones las han puesto muy altas, 80. 80 tendrías que sacarte en la autoevaluación que está al final del tema número 1. Ahora aquí no te está direccionando, No me sale una puntuación, ingeniero. vamos a revisar entonces. Sería aquí. Tendría que ser esta, la autoevaluación 1. Voy a revisar. Hagamos una cosa. Al final de la clase yo lo reviso y te mando mensaje para que puedas probarlo. Así no nos demoramos en esto, ¿ya? Lo voy a Está bien, anotar. ingeniero. Está bien, Eso ingeniero. le pasó a tu compañera igual y pude corregir si había un error en esa zona. Pero acá vamos a ver con autoevaluación. Seguramente está del tema 1. Para entrar a sus procesos, que seguramente el segundo tema. Listo. Lo veo hoy y lo soluciono. Ok, entonces nos vamos directamente a lo que interesa. Nos interesa ver un poquito de los elementos básicos. Yo voy a utilizar unos pequeños cuadritos que he preparado. Un minutito. Capítulo 1. ¿Dónde estás? Bien, vamos a empezar. Voy a hacer una breve síntesis de los elementos fundamentales del tema número 1 y tema número 2. Y con eso seguramente pues vamos a quedar bastante nivelados. Ok, el tema 1 está enfocado en lo que es la teoría básica de sistemas operativos. Entonces, básicamente la pregunta es ¿qué es un sistema operativo? Y en una palabra podemos decir que es un software. Es el software más grande que funciona en la computadora. Tiene el objetivo de administrar todo el sistema de computación. ¿Listo? ¿Y a qué nos referimos con administrar todo? Nos referimos a los recursos de hardware y recursos de software. ¿Qué hardware administra? Todo. Específicamente podemos hablar, o principalmente podemos indicar el procesador 1, la memoria RAM 2, los dispositivos o de entrada y salida 3,
eh, los dispositivos de almacenamiento para lo que es el resguardo de la información o el almacenamiento de ficheros. Básicamente serían esos aspectos, ¿ya? Ahora, si hablamos de que administra software, bueno, administra el resto de los softwares que se instalan sobre el sistema operativo, ¿ya? Entonces, nosotros debemos recordar que en un sistema de computación la interacción va desde un usuario que está afuera, que él va a interactuar con una aplicación directamente, la aplicación va a interactuar con el sistema operativo y es el sistema operativo que va a interactuar con el hardware. Este es el ciclo, ¿no? De comunicación entre el usuario y el hardware, no es de manera directa, participan estos intermediarios y definitivamente el sistema operativo es el que se pone encima del hardware para llevar la batuta y de poder llegar a interactuar con el resto de los componentes. Entonces, toda orden que tú le das a la aplicación a través de un icono, de un clic, etcétera, y la aplicación, si requiere algo del hardware, va a recurrir hacia el sistema operativo a través de lo que se llaman call systems o llamadas al sistema para lograr esa interacción. El sistema operativo también utiliza componentes básicos. Vamos a decir que el kernel es el corazón del sistema operativo, es la parte normalmente que se encarga de interactuar con el hardware. Entonces, en un sistema operativo, si falla el kernel, tenemos el tema de que lo más probable es de que el sistema no suba. Actualmente hay métodos que el sistema operativo está empleando para poder hacer esos procesos de recuperación cuando está queriendo fallar el kernel, pero solamente en caso de que él haya fallado en su totalidad, tú vas a encontrar ese mensaje en el arranque del sistema. Pantalla negra y dice kernel tanto, fork tanto, etcétera, ¿no? Y cuando este falla quiere decir que no va a subir y que se ha dañado definitivamente en su esencia o su corazón. Algunos dicen que el kernel es lo más importante del sistema. Nosotros vamos a decir que es el corazón del sistema operativo. Otros textos agarran y dicen de manera práctica, bueno, el kernel es la parte del sistema operativo que reside en memoria RAM o que siempre reside en memoria RAM. Es que al ser software tiene que cargarse en memoria RAM para poder funcionar, pero no se carga completo. En el fondo se carga el kernel mismo. ¿Ok? Entonces ahí está. Ingeniera, Uh-huh. disculpe, está haciendo una presentación. Ay, perdón, no la No veo las videos. compartí. No compartí, van a disculpar. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Gracias, ingeniera. Ok, entonces, pues ahí está el resumen de lo que les dije. Básicamente el sistema operativo es un software, el administrador del hardware y del software o del resto de los softwares que hay en la computadora. Esa sería la definición más corta que pudiéramos darle. A través de la historia, los sistemas operativos también han pasado por generaciones, ¿no es cierto? En la primera generación de computadores debemos notar que no existía un sistema operativo. Los años, por si acaso, son referenciales. Realmente me interesa el rango para que tengas idea, ¿no? Los 50, los 60, los 70, ¿ok? Entonces, en los 50 no existía sistemas operativos, todo era a través de interrupciones o interruptores, ya que las órdenes en el fondo a la máquina se le daban a través de paneles interruptores, ¿ya? En la segunda generación es donde empiezan a aparecer los sistemas operativos orientados a lote. Esto es bien interesante, si revisan la historia de los computadores que han debido ver en Introducción a la Informática, van a encontrar de que en la primera etapa donde empezó a funcionar los sistemas operativos, un computador, que era muy grande, por cierto, recibía a través de una cinta, ¿no es cierto? Perdón, las tarjetitas perforadas, ¿ok? A través de una tarjetita perforada le llegaba la orden o el programa que tenía que ejecutar. Y mientras el lector de la tarjeta no pasaba la información al procesador, todos estaban esperando que el computador o que el lector termine de leer. ¿Te das cuenta? Cuando la tarjeta era interpretada y ya estaba cargada, el procesador empezaba a ejecutar las acciones y esto lo hacía muy rápido porque era muy rápido, tardaba muy poco y inmediatamente emitía salida, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema en la primera etapa? De que mientras entraba la información y salían los resultados, estaba la computadora congelada o el procesador estaba congelado esperando y haciendo nada, tenía tiempo de ocio.
Y entonces eso lo mejoraron con el tema de sistemas orientados a lotes. Esto ya propiciaron algo así como una bandeja, ¿sí? Una bandeja en la cual apilaban varias tarjetas perforadas y lo que hacía la máquina es succionar la bandeja y empezaba a interpretar las tarjetas perforadas en orden, ¿no? Succionaba la primera, la interpretaba, llegaba al procesador esa, y mientras el procesador procesaba la primera tarjeta perforada, ya le estaba ingresando la segunda al lector. Entonces, tú cuando mirabas en un momento al computador, estaba haciendo los tres trabajos a la vez, y eso se llamó por lote. ¿Qué estaba haciendo? Interpretando la tarjeta, la entrada de la tarjeta a través del lector, procesando algo en el procesador y emitiendo salidas a una impresora, ¿sí? Entonces ya no había ese tema de que había que esperar que una tarjeta entre, se procese y salga. No, se entraba, procesaba y salía. Las tres cosas al mismo tiempo. Y eso lo lograron con los sistemas orientados a lotes. Luego la tercera generación vino con una revolución porque ya se habla de lo que es el circuito integrado y el reemplazo del transistor por el CI o circuito integrado, pero lo que nos interesa es notar que esa mejora en lo que es el hardware mismo o en el procesador básicamente, va a lograr que se hable ya de sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido. Los de tiempo real son aquellos sistemas en que lo que más importante es la velocidad de respuesta. ¿Sí? No importa que el sistema sea nada amigable, complicado, lo importante es que responda rápido. ¿Sí? Los de tiempo compartido, se usó mucho estos sistemas operativos para servidores, porque el servidor, bueno, al menos en sus inicios, tenía un procesador rudimentario, pero al servidor le accedían cientos de usuarios concurrentes y todos ellos necesitaban tiempo de procesador, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el sistema operativo? Administraba ese procesador de tal manera de que todos los usuarios pensaban que el servidor les respondía solamente a ellos. ¿Y cómo lograba esta simulación de pseudoparalelismo? Lo lograba a través de algoritmos de planificación que simulaban que todos los programas se ejecutaban al mismo tiempo en el procesador. La gran ventaja era pues la velocidad que tenía el procesador. Lo hacía tan rápido y en tiempos tan cortos podía resolver algo que nadie notaba mucho que en el fondo estaban compartiendo, ¿sí? Por eso se llamaban sistemas de tiempo compartido. Lo más importante, sin embargo, en esta etapa es recordar que estamos hablando de sistemas operativos orientados a multiprogramación. A comentarles que yo en Bolivia, no en los 50, estamos hablando, vamos a ver, de los 80, sí, los 80. En los 80 nosotros pudimos ver los sistemas por lotes. Yo todavía utilicé ese tipo de computador. En los 80 era muy, muy joven, pero de todas maneras, lo curioso es que tú abrías un programa y si querías abrir otro programa, tenías que cerrar el uno para abrir el otro. Es decir, que solo soportaban el sistema operativo y alguna aplicación de usuario. En la tercera generación, ya estamos hablando de los 70, pues en Bolivia más adelante, por supuesto, siempre hay 10 años de atraso, más o menos, hablábamos de que podíamos ejecutar 2, 3 programas a la vez. Ahora, ¿por qué lograron la tercera generación la multiprogramación? No fue necesariamente por el tema de circuito integrado. Fue porque en realidad un programa para ejecutarse tiene que alojarse en memoria RAM. Y en la segunda generación no la estaban administrando correctamente, pese a que era muy pequeña, de unos cuantos bytes nada más. En la tercera generación creció en algunos cuantos kbytes. Sin embargo, lograron multiprogramación administrando mejor la memoria RAM. Eso es justamente lo que vamos a ver en el tema número 3 y 4, cuando veamos métodos de planificación de la memoria. Ahí vamos a ver que lo que en el fondo hicieron fue dividir la memoria en particiones, de tal manera de que los programas subían a particiones independientes de la memoria RAM. Las divisiones en memoria RAM eran lógicas, obviamente, ¿no? Y van a ver ahí que se han hecho varias estrategias para lograr lo que ahora tenemos. Hoy en día tenemos multiprogramación en nuestros sistemas, pero esa multiprogramación es mucho más avanzada en el sentido de que en esta generación 3, que yo también la ocupé, cuando tú subías 2, 3 programas al cuarto, probablemente te decía, ya no hay espacio en RAM suficiente, te decía, cierre algún programa e intente otra vez. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer? Había que pues cerrar un programa que era más o menos del tamaño del que querías abrir, porque eso significaba que al momento de cerrar, ese espacio de RAM se liberaba y el nuevo programa se alojaba ahí. Y si no era suficiente ese espacio que liberabas, te volvía a salir el mensaje, y entonces uno iba cerrando los programas que
fueran necesarios. Los usuarios de la tercera generación sabían eso, entonces nadie se los tenía que decir, ellos ya sabían cómo funcionaba todo. Actualmente jamás te aparece ese mensaje, y eso es porque la multiprogramación está en otro nivel, y eso es lo que vamos a ver en los temas 3 y 4. Y bueno, la cuarta generación se caracteriza principalmente porque aparecen los sistemas operativos orientados a red. Es que los 90 son el boom del Internet, ¿no? Se vino muchas cosas, pues, en los 90, ¿no? Aparece el boom del Internet, sistemas operativos orientados a red con posibilidades de compartir datos, recursos, me refiero a impresoras o algunos dispositivos, ¿ya? Y el tema de Linux también. En la cuarta generación, cuando aparece el boom del Internet, Linux se dispara. Y de hecho, esta fue una muy buena coincidencia, porque en esa época este sistema operativo que estaban haciendo, basado en lo que es el Minix o sistemas operativos Unix, que ya están mencionados por acá, eh, empezaron a aparecer como algo, como algo que, como un proyecto de innovación por Linus Torvalds, ¿sí? Un estudiante finlandés, ¿no? Con el objetivo de lograr un sistema operativo libre, ¿no? Bueno, no libre realmente, porque la idea principal de él era construir un sistema operativo. Pasa que este de acá, Unix, era el todopoderoso de esa época, ¿no? O sea, todos los servidores tenían Unix porque era el mejor, el más eficiente, el que menos complicaciones les traía, tenía mucha seguridad, etcétera, etcétera. Entonces él se basó en Minix, que estaba también usando los conceptos de Unix, y creó su Linux. Entonces la cuarta generación tiene ese boom con respecto a los que es sistemas operativos. Luego hablamos para adelante ya de lo mismo, o sea, no se ha perdido, ¿no? La multiprogramación, lo de red, etcétera, se ha conservado como características en los nuevos sistemas operativos, pero en la quinta empiezan a aparecer los famosos sistemas operativos distribuidos. Aquí a veces hay una como variación entre quinta y sexta generación principalmente, ¿ya? Y los distribuidos son especiales, no son muy comunes estos sistemas operativos. A ver, quiero recordar un nombre. Hay algunos de prueba en versiones Linux. A ver, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas operativos? Imagínense, por ejemplo, en nuestro laboratorio de cómputo de la facultad, el que tenemos en el laboratorio 42, son máquinas de las más antiguitas, creo que de toda la facultad. Son unas Core 2 Duo. Entonces, como que ya no le podemos, no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque quieres ejecutar un programa, es lento, ya no le puedes cargar un Windows 10, tienes que cargarle otro sistema operativo opcional, como un mini OS, etcétera. Entonces, como que ya es un hardware muy reducido y ¿qué vamos a hacer con ese hardware? Entonces, ahí está la respuesta de los distribuidos. Los sistemas operativos distribuidos se instalan sobre equipos que están conectados en una red y en el momento que se instala, ese mismo sistema se apropia de todos los hardwares. ¿Sí? Si son 5 computadoras, se apropia de los 5 y las apropia en el sentido de que ahora el sistema operativo distribuido las ve a las 5 computadoras como si fueran una sola máquina, pero una máquina con 5 procesadores, 5 memorias RAM y todos los dispositivos como si fueran de una sola PC. Entonces, cuando una aplicación está funcionando en el nodo 1, porque ahora vamos a decirle nodo, ¿ok? En el nodo 1 y a esa aplicación le falta memoria RAM, el sistema operativo distribuido, como los tiene a todas las memorias RAM como si fueran de su propiedad, agarrará de otro nodo y del nodo que no lo necesita, le pasará al nodo 1 para que el programa funcione lo suficientemente rápido. Entonces, la idea del distribuido era reusar el hardware antiguo, ¿no? No estoy recordando ahorita nombres, pero existen algunas versiones de prueba, sobre todo bajo la forma de Linux, ¿ya? Bueno, también en estas épocas empiezan a aparecer los modelos de cliente-servidor, bueno, se posicionan un poquito mejor, los Windows 95, 98, se decía que el Windows 95 fue una de las mejores versiones porque fue la que más costó dejar. Yo lo ocupé, el Windows 95, y definitivamente cuando apareció el 98 queríamos volver al 95, ¿sí? Entonces era muy estable, no se te colgaba, te respondía bastante bien, no consumía mucha memoria, o sea, era bastante aceptable. Y bueno, actualmente ya no estamos, ¿no? En generaciones de espacios tan grandes de tiempo. ¿En qué generación de computadores vamos, jóvenes? ¿Quién sabe?
¿En qué generación vamos? ¿No han escuchado procesar, ¿cuál, perdón? Generación en cuanto a core, creo que... Ajá, exacto, del procesador. O sea, cuando hablamos de la generación, estamos hablando básicamente de los procesadores, ¿no? Ahorita, si ustedes van y compran una portátil, les van a ofrecer mínimamente desde la 9ª generación y van por la 11. Si no me equivoco, en nuestro mercado están hasta la 11. Ya, entonces vamos más o menos por esa generación. Y bueno, ¿cuáles son los cambios que ha habido entre una y otra generación? Principalmente es en la tecnología, ¿no? Porque el sistema operativo lo que hace es ponerse encima de esa tecnología, ¿no? Y explotarla. Entonces, si nos fijamos, lo que ha movido una y otra generación es la variación que ha habido en cuanto al componente del procesador, ¿no? Miren, a partir de la 3ª generación, el circuito integrado, en la 4ª es el mismo circuito integrado, pero ahora con cientos de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. Y en la 5ª generación hablamos de miles de transistores y en la 6ª estamos hablando ya de millones. Actualmente es pues millones de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. ¿Cómo han logrado encapsular transistores pequeñitos en la pastilla? Bueno, es que en la 3ª generación empezaron la era de la miniaturización. Tienen tamaños nanométricos los transistores. La última vez iban por 17 nanómetros, si no me equivoco, y eso es un tamaño bastante ínfimo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que ha movido una otra generación. Por eso cuando hablamos de una generación, normalmente nos estamos refiriendo justamente al procesador. Y bueno, los sistemas operativos normalmente lo que hacen es explotarlo. Actualmente tenemos procesadores con varios núcleos, ¿no es cierto? Ahora, si el sistema operativo que le cargamos en la computadora no explota esa tecnología de los muchos núcleos que tiene, pues de nada sirve que tengas 20 núcleos porque el sistema operativo no lo está usando. Los Windows ocupan, ¿ok? Ocupan esa tecnología. El problema de repente está en algunas aplicaciones. Cuando ustedes vean programación un poquito más avanzada, van a ver que existen métodos de programación para lo que es eh, programación en paralelo, ¿ok? Para explotar justamente este tema de los hilos, los muchos hilos que trae un procesador. Acuérdense que un procesador es uno físicamente, pero adentro puede tener más de un núcleo, ¿no? O core. Entonces, cada core técnicamente se puede encargar de un proceso o un programa o el proceso que corresponde a un programa de aplicación. Entonces, si yo tengo mi sistema operativo en este momento encendido, eso estaría gastándose un core, ¿sí? Tengo el Zoom, ese gastaría otro core. Tengo PowerPoint, ese gastaría otro core. Entonces, más o menos esa es la idea de los muchos núcleos. Por eso que cuando hablamos de muchos núcleos, hablamos ya de un verdadero paralelismo en nuestro sistema a la hora de responder, ¿no? Ahora, cada núcleo, ¿sí? Cada núcleo puede también darte la idea de que es una calculadora. Algunos dicen es la ALU, ¿no? Desde el punto de vista práctico, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente tiene su propia ALU. Entonces, si hablamos de 4 núcleos, estamos hablando de 4 ALUs en ese procesador, ¿ok? El otro tema es que cada núcleo puede venir mínimamente con 2 hilos. Los hilos son como que una división del núcleo. Prefiero yo conservar el concepto de hilo en el sentido siguiente. En cada núcleo dijimos que íbamos a poder ejecutar un proceso independiente, pero dentro del núcleo vas a notar que la descripción de los procesadores dice que tiene cada núcleo doble hilo, pero eso no te dicen cuando te venden el procesador. Lo que hacen es decirte procesador tantos núcleos y tantos hilos, o sea, te da el total de hilos que trae el procesador, pero te vas a dar cuenta que el número de hilos es el doble del número de núcleos. Entonces, eso significa que cada núcleo viene con doble hilo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es el hilo? Es como que el núcleo es uno solo, pero cada hilo va a poder responder a un subproceso, ¿ok?
del mismo proceso, ¿entiendes? Entonces, el proceso puede ser dividido en subprocesos, entonces para que pueda responder más rápido las salidas, lo que hacen es dividirlo al proceso en subprocesos y cada hilo se encarga de un subproceso. En paralelo va a responder más rápido, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea desde un punto de vista genérico. Y esto ya nos dijo por qué hay un tema número 2, ¿no? Que es donde vamos a observar esto un poquito más a fondo. Ok, con eso ya tenemos claro lo que son la historia de los computadores y pues recordar que los sistemas operativos han ido evolucionando a la par de esto. Eh, Básicamente, pues si no hubiera habido ese desarrollo de la tecnología, no pudiéramos hablar, ¿no?, de una innovación de lo que son los sistemas operativos. Ok, lo que ahorita se está estilando en cuanto a lo que es el tema de los sistemas modernos es aumentar la potencia del multipropósito, la fiabilidad, el número de usuarios, la comodidad y la amigabilidad. Eso es lo que está intentando los nuevos sistemas operativos. En los inicios, los sistemas operativos eran muy rudimentarios, ¿no? Cuando ya aparecieron las primeras versiones de ventana, como las de Microsoft, entonces empezó a aumentar esto que está indicando aquí, lo que es el multipropósito, es decir, que sea para muchas cosas, y el tema de la amigabilidad. Y es por eso que decimos los sistemas operativos de hoy en día pueden ser utilizados incluso por niños, ¿no? Por otro lado, irle disminuyendo el precio, si hablamos del hardware, ¿no? Disminuirle el precio, el tamaño, eh, y si hablamos del sistema operativo, los requisitos de instalación, la dificultad de uso, el tiempo de respuesta. Entonces, hay cosas que se está estilando a disminuir y otras características que se está intentando aumentar. Y por eso en ese enfoque va lo que es el desarrollo de los nuevos sistemas operativos, ¿no? Algo que quiero que noten es este tema de la instalación, ¿ya? Como ustedes son de la parte técnica, simplemente se les dice. Yo recuerdo de mi primer clase que tuve de sistemas operativos en la Facultad de Computación, me dejaron muy sorprendida, ¿ya? Para el taller práctico que habíamos armado juntamente porque había el tema de que no estaban pudiendo, bueno, no tenían conocimientos básicos para hacer instalaciones, configuraciones, que es lo que vamos a enfocar en el proyecto que va al final del semestre. Entonces les hice un taller, ¿no? Y yo me sorprendí mucho porque yo les di los parámetros básicos y lo hicieron bastante bien y muy rápido, ¿sí? Entonces no les va a costar. La instalación es muy intuitiva. Un sistema operativo, cargar es muy intuitivo. Y nosotros podemos empezar haciendo prácticas con máquinas virtuales. Eso de ya ustedes es una herramienta que no la tienes que soltar. Yo te voy a ayudar a entrar en el mundo de las máquinas virtuales en el mini proyecto, pero luego trata de ver más adelante en las otras materias que también va a ser útil. Para sistemas operativos 2, por supuesto que sí, para probar nuevos softwares, para probar nuevos sistemas operativos, sí te va a servir. Pero en el mundo real y empresarial también se ocupan las máquinas virtuales. Los servidores en realidad son un fierro único, ¿no? Pero lo que hacen en los servidores es ponerles sistemas operativos orientados a máquina virtual y dentro del servidor lo que hacen es cargar muchas máquinas virtuales. ¿Y para qué lo hacen? Para que desde afuera ese único servidor se viera como si fuera 2, 3, 4, 5 servidores, pero en el fondo no lo son. Son 5 máquinas virtuales, cada una simulando ser un servidor independiente, ¿cierto? Entonces, esas son las ventajas de ver esta parte, ¿no? Y existen algunos sistemas operativos completamente orientados a máquina virtual, es decir, son puros de construcción. Uno de ellos es el Citrix, ¿no? Que yo no lo he ocupado. El Proxmox, que lo he visto he visto los procesos de instalación y configuración, pero hace mucho de la última vez que probé. Entonces, sin embargo, no son sistemas operativos difíciles de entender. Estos que les he mencionado son los que van ya para servidores, ¿no? En computadoras como la nuestra, donde tenemos un Windows 7, 8 o 10, lo que podemos hacer es instalar los famosos virtualizadores, software de virtualización. Uno de ellos es el VirtualBox, que lo pueden descargar de internet gratis, y otro de ellos es el VMware, ¿sí? Yo utilizo el VMware porque es el más sencillito para exportar y todo ese tema, aunque es de paga, ¿no? Es de paga, aunque se puede conseguir algunas versiones, ya saben, un poquito medio piratas para poder hacer las pruebas necesarias, ¿ya?
Bueno, ese es más o menos un preámbulo de lo que es los sistemas operativos en la historia. ¿Ok? Algunos conceptos de sistemas operativos que tienen que tenerlo claro es, por ejemplo, el proceso. Un proceso es un programa en ejecución, pero es algo más que un programa en ejecución, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como van a ver en el tema número 2, el proceso tiene una serie de componentes que hacen posible de que él se comporte como algo más que un programa, ¿ya? Pero por ahora la palabra clave para definirlo es que es un programa en ejecución. Es algo vivo, ¿ya? Ahora, ¿en qué sentido estoy diciendo que es vivo? Cuando un programa es instalado, se instala en disco duro, se aloja en disco duro. Ahí está como que dormido. En el momento que tú lo invocas con el clic del botón o lo abres, entonces el sistema operativo le carga la esencia de ese programa en memoria RAM, ¿no? Y en el momento en que lo carga en memoria RAM, automáticamente decimos que mínimamente esa aplicación ha hecho que nazca un proceso en ejecución. Estos jóvenes se puede apreciar muy fácilmente, vamos a compartir la pantalla, con el famoso controlar, suprimir o administrador de tareas. Si ustedes le dan controlar, suprimir y seleccionan esta aplicación administrador de tareas, aquí se puede apreciar eso que estoy indicando. Acá, por ejemplo, está en la lista de aplicaciones del Windows, ¿no? Vamos a ver este que es el de PowerPoint. Ahí está mostrándome el PowerPoint y bueno, tengo un solo fichero abierto, pero miren, marco esto, ok, ahí, y le decimos ir a detalles. Fíjense que él automáticamente me manda a la pestaña de detalles, que son los procesos en ejecución. Todos estos son los procesos en ejecución. Entonces vamos a ver por aquí, ahí está powerpnt.exe. Este es el proceso en ejecución que se ha disparado al nombre de PowerPoint. Ahora, este proceso tiene, habíamos dicho, cosas, elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, se está moviendo ahorita, pero veamos acá en el título. Tiene un PID. El PID es el número de proceso. Es el identificador del proceso en el sistema. Desde que enciendes el sistema operativo, él empieza a disparar procesos en ejecución y les empieza a poner un número PID desde el número 1 por si acaso. Hasta el momento del apagado, los números crecen consecutivamente, ¿no? Es decir, que cada que enciendes el computador, los procesos vuelven a enumerarse de acuerdo a cómo van abriéndose. Si en este momento cierro PowerPoint, este número ya no se va a volver a usar mientras el sistema esté encendido. Aquí está el estado, está en estado de ejecución. Aquí me está diciendo que los procesos no solo tienen PID, sino tienen un estado asociado. Acá se ve que están todos en ejecución, pero puede haber procesos que estén en espera, puede haber procesos que estén listos, pero no en ejecución. Listos significan que pudieran estar ejecutándose, pero no pueden porque el procesador está haciendo otra cosa y no lo puede atender, ¿ya? Entonces tiene un estado asociado cada proceso. Acá está el nombre completo del proceso, del usuario que ha disparado el proceso. Acá, bueno, en la vida práctica venimos a esta aplicación normalmente para ver el consumo de CPU. Miren, le voy a dar clic acá en el título que dice CPU y automáticamente ahora está en orden de mayor a menor, ¿sí? Va a subir al primero, el que más recursos esté gastando, ¿sí? Acá vemos en porcentaje, por si acaso este consumo, pues ven que todo está normal, 0,1, 0,2, pues está bien. Lo más extraño para mí es que el Zoom, ¿dónde está Zoom? Vamos a ver, ¿dónde está Zoom? ¿Dónde está Zoom? Lo voy a buscar a Zoom porque ese es el que más consume, ¿ya? Vamos a ver. Le vamos a decir, ir a detalles, ¿no? No me quiere mover, ir a detalles, no voy a poder. Ahí está, ir a detalles. Entonces, fíjense que ahora, está por acá, no había estado como son, Z-Agent, ahí está. Miren cómo en realidad son como procesos que vienen de Zoom, y el proceso Zoom principal es este, ahí está, miren. Y ese es el consumo que tienen, y esto es alto consumo de CPU. Voy a tratar de que me lo ponga arriba, ahora sí, ¿no? Ahora sí se entiende. Está realmente en la primera posición el de más alto. ¿Vieron cómo va subiendo? Bueno, 20, 30, es porque es bien pesado. De todas maneras, aquí siempre va a llamar la atención un consumo alto de un proceso que sea pues por demasiado tiempo. El Zoom yo lo acepto porque está ahorita encendido y tiene
está constantemente haciendo la acción de el tema de la comunicación, ¿verdad? A través del video. De todas maneras, lo que debemos observar aquí es que cuando un proceso se queda demasiado tiempo acá arriba consumiendo alto, lo que normalmente ha debido suceder con ese proceso es que está colgado, ¿sí? Los procesos colgados tienden a consumir harto CPU porque el CPU al verlo ahí que no puede finalizar, le empieza a asignar tiempos de CPU para que de una vez termine. Y si este está colgado, lo que sucede es que se queda ahí demasiado tiempo. Entonces, por esa razón, cuando nuestro sistema está inestable, lo vemos que no nos responde a los clics, etcétera, lo que estilamos de hacer es controlar, suprimir, ¿verdad? Venimos a esta aplicación del administrador de tareas, ubicamos en la lista al programa y le decimos ir a detalles para que él nos mande al proceso que le corresponde. Cuando vamos a detalles, si este es el problema que hay y nuestro computador se encuentra como colgado, lo que hacemos es botón derecho encima, mire que ya está marcado y aquí viene pues la ayudita, ¿no? Le podemos decir, bueno, si ya está colgado, lo que yo hago es decirle finalizar tarea. Con eso, ¿qué hacemos? Forzamos el cierre de ese programa, esperando que la siguiente vez que lo abramos ya no se vuelva a colgar. Una vez que finalizas un proceso que estuvo medio colgado o que te estuvo ocasionando esa traba que no te permitía interactuar con el sistema, todo aparece normalizado, ¿sí? Entonces, si no te responde el finalizar tarea, tienes que irte por esta otra opción, finalizar el árbol de procesos. Es que resulta que cuando un programa arranca, lo mínimo que va a hacer es disparar un proceso en ejecución, pero ese proceso en ejecución puede invocar a otros procesos en ejecución, de tal manera es que se va a ir armando un árbol de procesos. Entonces, por esa razón, la segunda instrucción, finalizar el árbol de procesos, es mucho más fuerte que la anterior. Si no te respondiera con esta, el cerrar la aplicación, esta sí o sí debería hacerlo. Y si ya eso no lo logró, hay que hacer la que ya saben. ¿Qué hacen cuando se cuelga su sistema? ¿Qué hacemos cuando se cuelga el sistema y no nos responde? Reiniciar. Exacto, ¿sí? Pero ya que pues sabemos estas estrategias, aprendamos a usar el administrador de tareas para recuperarnos de esas salidas. Bueno, acá la idea era ver un preámbulo de algunos elementos que van a ver en el tema número 2, que justamente está enfocándose en la importancia del PID, el estado del proceso, y cuándo pasa a ejecución, cuándo pasa a estado listo, o cuándo pasa a estado de bloqueado o espera. ¿Listo? Bueno, vamos. Vámonos con otro tema. Hay un poquito de ayuda para que lo vean después. Eso está en la plataforma, por cierto. Algunos términos asociados con lo que hicimos. El kill. Bueno, yo me río cuando leo kill porque cuando a veces estaba en la oficina, algún usuario, porque usábamos servidores con software, software al cual los usuarios accedían de manera remota, ¿no? Y algunos se colgaba o decían, no me deja volver a entrar, se colgó y no me deja volver a entrar, decían ellos, mátenme, decían, ¿no? Entonces, como que era muy divertido que alguien nos diga, mátenme. Ellos lo que querían decir es, maten el proceso de mi aplicación porque ha quedado colgado y no me deja entrar otra vez, ¿no? Entonces, normalmente está asociado a la palabra kill, ¿no? En inglés. De hecho, en Linux, cuando vean en sistemas operativos 2, administración de procesos, van a asociarlo a pues, lo que es la palabra kill. Esto nos sirve normalmente en lo que es la terminología matar un proceso. Y eso lo hacíamos nosotros en la pestaña detalles, acá dice procesos, pero hoy en día se llama detalles, y con la opción botón derecho de finalizar tarea, ¿sí? Bueno, los procesos normalmente corren en background, ¿no? Yo les decía, el background es como atrás de tu escritorio, porque el escritorio es como una cortina, y cuando hablamos de que algo corre en background, este está atrás del escritorio, ahí escondido, pero gastando recursos, procesador, memoria, etcétera. Entonces, cuando hablamos de background, estamos hablando de verdaderos programas que están funcionando, pero que tú no los has invocado con un clic de algún icono. De hecho, normalmente responden a servicios o programas del sistema operativo que están gastando recursos y que nosotros no los estamos monitoreando, pero los podemos ver. Los servicios de Windows, por ejemplo, si yo acá le digo en la lupa, servicios, ahí está,
¿ok? Si me voy a servicios, fíjense, aquí está la lista de servicios y todos bueno, no todos, la mayoría está corriendo en background, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, en ejecución, el servicio en realidad son programas que funcionan en background, no son procesos, son programas. Ahora, en ejecución significa pues que están activos. Miren, todo esto está gastando recursos y yo ni lo sabía. Hay otros que también están en la lista, pero están detenidos. Si quieres administrar algún servicio, ahí está el botón derecho, propiedades, y desde acá se puede inicializarlo, finalizarlo. Acá yo lo pudiera iniciar y va a decir que está en ejecución, etcétera. Un servicio muy conocido, por si acaso, es el Windows Update. Vamos a ver por acá, creo que lo organicé mal otra vez. Windows Update, aquí está. El Baked Windows, ay, no lo leo, ¿dónde se perdió? Windows Update, aquí está. Este servicio, por ejemplo, yo siempre lo tengo deshabilitado, ¿ya? Es que no me gusta que se actualice el sistema operativo. Entonces, lo que normalmente recomienda Microsoft es que lo tengas automático y pues cuando está automático, pues busca actualizaciones de manera automática en tu sistema, ¿no? Entonces, si yo lo pongo ahí, bueno, no me molesta porque la licencia de esta PC es original. Si no lo fuera, obviamente lo tengo que deshabilitar porque si le pongo automático, rápidamente me van a marcar y voy a tener problemas con la licencia en mi sistema, ¿sí? Yo, en un caso que sea como en mi caso original, lo que hago es ponerle manual, ¿no? Porque él me avisa, me dice, no hay actualizaciones disponibles, y si yo estoy con tiempo, pues le digo que arranque las actualizaciones, ¿no? Porque tengo un procesador de 1.0, entonces ese procesador no aguanta que yo esté trabajando y que esté actualizando el sistema, definitivamente no da. Entonces, ahí está, un ejemplo de servicios o programas en background. También el concepto del daemon o el demonio. Bueno, estos son, los daemons son, en realidad, son procesos que corren en background, pero en el fondo hacen alguna tarea o servicio, ¿ya? No son lo mismo que lo que estuvimos viendo hace un momento. Hay unos demonios, por ejemplo, el demonio de la impresión, ese es el más conocido, ¿sí? El demonio de impresión, porque es un proceso que está activo, que va a despertar, si lo quieren ver así, va a despertar en el momento en que tú le mandes la orden de impresión a tu impresora, ¿no? Entonces, el demonio de impresión se le llama, ¿no? A ver, un ejemplo más práctico de un demonio es, por ejemplo, el invocar a tareas programadas. Yo le puedo instruir a este sistema operativo Windows, si quieren anótenlo porque ya no da tiempo de que se los muestre. Windows soporta lo que se llama tareas programadas. Si ustedes miran en el panel de control o buscan ayuda, van a encontrar programador de tareas de Windows. Esta es una pequeña aplicación que viene para poderle instruir al sistema operativo que haga determinada tarea a determinada hora, las veces que tú quieras, ¿sí? Yo le puedo decir cada lunes a las 7 de la mañana que se apague, no, que mi sistema operativo cargue un programa de aplicación. Obviamente va a funcionar si el sistema está encendido. Le puedo decir también la orden, una tarea programada que diga que cada día, de lunes a viernes, mi computador automáticamente se apague a las 18:00 del día, ¿sí? Entonces, esos son tareas programadas. Le podemos instruir al Windows que haga determinada acción a determinada hora, fecha, de manera automática, sin necesidad de que tú le estés diciendo. Entonces, los daemon son unos programas, en realidad, que están todo el tiempo vigilando si determinado evento sucede para tomar determinada acción. Esos son los daemon, ¿sí? Entonces, normalmente uno los construye, dependiendo del sistema operativo que trabaje, se pueden construir y se puede hacer tareas administrativas del sistema operativo de manera bien interesante. Normalmente cuando hablamos de administración de servidores, la mayoría de las cosas lo hacemos a través de tareas programadas y a través de demonios, ¿ya? Bueno, en Windows, a ver chicos, vamos a ver, ¿cómo puedo finalizar un proceso? ¿Cómo puedo finalizar un proceso en Windows? Un proceso en ejecución, ojo. Un programa en ejecución, ¿cómo lo finalizo? ¿Con qué herramienta? Aquí está. Controlar, suprimir. Controlar, suprimir o el administrador de tareas. Porque al controlar, suprimir aparece una lista y ahí tú seleccionas administrador de tareas. Entonces la respuesta es con el administrador de tareas.
Bueno, básicamente ubicar el proceso, botón derecho. ¿Cómo puedo ver o administrar los servicios del Windows? Los busco. Acuérdense que en Windows tienen la gran facilidad de utilizar la lupa, ¿no? La que vemos acá, la lupa. Le digo, por ejemplo, servicios. Entonces, automáticamente ahí está la aplicación que puede permitirme monitorear o administrar los servicios que tiene mi sistema. Estos todos están gastando memoria RAM y procesador, por si acaso. Bueno, los que están en ejecución. Entonces, si tú tienes muy poca memoria y ves que están lento, puedes ir y mirar los servicios que tú sepas por el nombre, ¿no? Te vas a dar cuenta que no son necesarios y los puedes bajar, los puedes detener. Si, por ejemplo, a ver, bueno, aquí hay uno del VMware, si no me equivoco, de la máquina virtual. No lo veo. Ah, bueno, este, por ejemplo, es para que la máquina virtual pueda trabajar en red. Le puedo decir definitivamente detener el servicio. Entonces, es como que lo apaga y eso va a disminuir el uso de memoria RAM. O sea, estoy optimizando mi uso de memoria RAM, ¿ya? Entonces, los servicios se pueden administrar desde esa herramienta, ¿ya? Un ejemplo de demonio, bueno, el que más conocemos es el demonio de impresión, ¿ya? Luego vamos a ver un poquito más ampliado ese concepto. Y bueno, acá vemos algunos conceptos como lo que es los tipos de sistemas operativos. Lo voy a scrollear muy rapidito. En esta gráfica podemos ver los dos tipos, los orientados a monoproceso y multiproceso. Acá estamos observando monoproceso, un solo proceso, o sea, estamos hablando de un sistema en el cual está ejecutando un solo proceso, ¿ya? El multiproceso puede ejecutar varios procesos a la vez, aquí estamos viendo ello, pero están compartiendo lo que es la CPU, ¿no? Aunque la CPU tenga varios núcleos, en el fondo es una sola. Este es el microprocesador en el fondo, ¿ya? Y bueno, ¿qué más tenemos? Los time sharing o los de tiempo compartido, esto normalmente se usa en los servidores. Este es el servidor, tiene un sistema operativo time sharing y a él acceden unas terminales que pueden ser otros computadores a través de la red solicitándole acciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tuvieran que ir a la universidad a inscribirse en el cajero y no solamente hay un cajero, en la facultad hay, por ejemplo, 3 cajeros, ¿no? Y los 3 están recibiendo inscripciones, pero ¿a dónde están registrando? En el servidor central, el cual recibe las solicitudes en paralelo, ¿no? O sea, todos están mandando en forma paralela las solicitudes, pero el servidor los va a atender de manera concurrente, es decir, que uno a la vez, solo que es tan rápido y sus algoritmos de planificación lo hacen tan bien que ninguno de ellos nota que en el fondo están compartiendo este servidor. Para ellos lo tienen ahí, incluso tal vez piensen que lo tienen todo en su CPU y no es verdad, ¿no? Por esa razón es que a veces me parece un poco jocoso que digan que se pierde la información si sabemos que ya no funciona. O sea, es muy raro decir que alguien está trabajando en algún sistema en su computadora. Normalmente nadie trabaja en su computadora lo que es el uso de sistemas. Los sistemas de información se cargan en servidores a los cuales los computadores que tenemos acceden a través de la red. Entonces, donde realmente graba y lee en el servidor, ¿no? Entonces tendría que dañarse para que se pierda algo de alguna terminal. Bueno, tenemos también los monousuarios, bueno, estos no ni los han conocido, pues, ¿no? Son sistemas operativos antiguísimos donde solamente soportaban un usuario. Vamos a hablar que técnicamente los Windows 95, las primeras versiones, solo traían un usuario por defecto, ¿no? Actualmente los Windows, etcétera, tienen la capacidad de registrar muchos usuarios dentro del sistema. Y los servidores también. Los servidores registran a los usuarios adentro de él y por más de que haya terminales accediendo al servidor, se supone que este usuario está usando esta computadora para acceder al servidor, pero lo está haciendo a través de una cuenta de usuario, ¿sí? Aquí está la cuenta de usuario, el enganche es la cuenta de usuario, porque él usa esa cuenta para llegar al servidor, ¿no? Entonces los servidores sobre todo son multiusuarios y bueno, ahora nuestros Windows también, porque puedes crear varios usuarios, ¿verdad? En tu sistema operativo. Entonces, hay que tomar en cuenta que algunos sistemas operativos han sido monousuario,
otros han sido monotarea y otros han sido monoproceso, ¿ya? A partir de la tercera generación, hablamos de sistemas operativos orientados a multiprogramación, por lo tanto, eso está un poquito relacionado con este concepto de procesos y tareas. Fíjense que cuando hablamos de mono o multiproceso, en el fondo estamos hablando del número de procesadores físicos que tiene el equipo de computación, ¿ya? Y cuando estamos hablando de lo que son tareas, estamos hablando del número de procesos que puede ejecutar ese sistema. Entonces, vamos a hablar uno conocido, por ejemplo, el Linux. El Linux es uno, o Unix, que es su similar, soporta muchos usuarios, es multiusuario, ¿sí? Soporta la ejecución de muchos procesos a la vez, porque es pues concurrente, ¿no? Entonces es multitarea, y también puede soportar el administrar varios procesadores. Nuestros computadores, por si acaso, tienen un solo procesador, ¿sí? Son monoproceso, pero los servidores normalmente vienen con varios procesadores y de ahí también viene su potencial elevado. Entonces, existen sistemas operativos netamente orientados al servidor. Tú cuando vayas a la página de Unix o Linux vas a ver que dice versión Linux tanto para servidor, y el otro dice para versión Workstation. Workstation es una versión de terminal o de PC de usuario, ¿sí? Entonces hay las dos versiones. Bien, ya estoy terminando. Bueno, recordar que en la arquitectura de un sistema operativo normalmente debemos recordar que esta está diseñada por capas. Este concepto de capas lo tienen que asociar con el tema de programación por capas, ¿ya? La programación por capas busca de que cada capa sea como un módulo independiente, ¿sí? De tal manera de que si tú haces cambios en la capa externa, por ejemplo, en esta roja, ¿sí? Donde están los programas del sistema operativo para interactuar con el usuario, si se hacen cambios en esta capa, esos cambios no deben afectar a las capas inferiores. Esa es la idea de la programación en capas. Es una belleza, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, recuerdan en sus proyectos de sistemas, el gran problema que tenemos al trabajar en equipos es justamente esta coordinación, ¿sí? Yo me acuerdo que en alguna defensa siempre había estos temas, ¿no? De que hacían un grupo y cada persona se encargaba de un módulo del sistema completo, ¿ya? Y el problema surgía cuando alguien inesperadamente hacía un cambio en su zona de código sin avisar a los demás, y él empezaba a fallar toda la aplicación, ¿no? Entonces, estos sistemas operativos son softwares demasiado grandes y ese método de trabajo no funcionaría. Entonces, la estrategia que hoy en día utilizan en la mayoría de ellos es sistemas operativos orientados a arquitecturas de capas, en las cuales se busca el fácil mantenimiento del sistema a partir de la construcción para adelante. Entonces acá miren, en la capa 5, interfaz de usuario; capa 4, lo que está relacionado con el sistema de archivos; en la capa 3, las operaciones de entrada y salida; en la capa 2 está el manejo de memoria; en la capa 1 está el kernel del sistema operativo. Por eso le llaman corazón también al kernel, ¿no? Entonces ahí está un breve resumen de lo que es la arquitectura. Bueno, acá está enfatizando nada más el concepto que vimos del núcleo. Recuerden ustedes que lo más fácil es decir que es la parte del sistema operativo que siempre reside en memoria RAM, ¿sí? Pero básicamente es como que el corazón que permite que el resto del sistema operativo pueda continuar funcionando. Ante la falla de kernel, normalmente debemos pensar que el sistema operativo no va a levantar, ¿listo? Finalmente, el concepto de shell. Este concepto lo van a ver ampliadamente cuando estén trabajando en sistemas operativos 2, porque ahí van a trabajar todo orientado a administración de los sistemas a través de programación, de programas o scriptings. Los scriptings son pequeños programas diseñados para el sistema operativo, armados a través de comandos u órdenes escritas, ¿ya? Entonces, para entender mejor esto, cualquier sistema operativo moderno de hoy en día
tiene dos interfaces o medios de comunicación con el usuario. Uno, que es el más conocido, es el GUI, ¿sí? El Graphical User Interface, es básicamente el ambiente de escritorio que estoy utilizando ahorita. Es el más fácil de aprender porque es muy intuitivo. El otro es el famoso CLI o Command Line Interface, interfaz a través de línea de comandos. Es similar a esto. Cuando hablemos de una shell, tienen que imaginarse a esto, la terminal, la pantalla negra, para interactuar, ¿ok? Entonces, esto es, por ejemplo, una shell. Entonces, una shell es una interfaz entre el usuario y el sistema operativo, una interfaz directa. Yo aquí le puedo dar órdenes al sistema, como por ejemplo, a ver, algo que voy a recordar, IP config. Esta es una orden que le dice al sistema, muéstrame el detalle de la conexión a Internet. Muéstrame el detalle de la configuración de la tarjeta de red. Entonces, fíjense que me está sacando las interfaces de red que tengo y por acá, puntualmente, ok, aquí está el adaptador Ethernet. Esta es la conexión que ahorita estoy utilizando. Obviamente está con una dirección IP que está dada de SHP porque es la IP que le ha dado el router al que estoy conectada. Bueno, entonces el IP config ha sido una orden directa al sistema y lo he logrado con un solo enter, ¿verdad? Hay otras formas de hacerlo a través del escritorio, pero son pues yendo a determinados programas e iconos, pero si yo sé la orden le puedo dar de manera directa. Ahora, acá hay cosas que puedes hacer y que no lo puedes hacer en el escritorio. Ese tiene que ser como el incentivo que ustedes tienen para en más adelante, cuando les toque Sistemas 2, aprender a utilizar la shell. ¿Sí? Si ustedes aprenden a usar la shell, van a poder administrar sistemas operativos de manera remota, de manera más fácil, porque los routers, los switches, los servidores tienen cargados sistemas operativos que tienen su ambiente de Command Line Interface y son similares. Lo recomendable es aprender un Linux para que con esa base puedas aprender cómo trabajar con un Unix o cómo trabajar, por ejemplo, con un router Cisco o un switch Dell, etcétera, y etcétera, ¿ya? No les voy a mentir, no son igualitos, ¿ya? Pero son muy similares y vas a poder aprender muy rápido una vez que hayas aprendido ese. El Linux es el que está más al alcance, hay mucha documentación, entonces sí o sí es algo que ustedes deben desafiarse en aprender de aquí en adelante. ¿Listo? No solamente Windows se quedó con el CMD, lo ha desechado y ahora nos ha dado esta otra herramienta que es el PowerShell. ¿Sí? Yo voy a abrir, fíjense que ahorita estoy diciéndole Power y él me ha abierto varios. Por ejemplo, el ISE es un ambiente de PowerShell para crear scripts para Windows. Scripts son programas para el Windows, ¿ya? Pero voy a entrar solo al PowerShell. Esta es la nueva interfaz de línea de comandos que tiene Windows. Las mismas que tenía el CMD, que era la pantalla negra que estuvimos viendo, están disponibles aquí, sobre todo la mayoría, ¿sí? Ahí está, es lo mismo, pero tiene cientos de órdenes adicionales disponibles aquí, ¿ya? Y se pueden hacer unas cosas bien interesantes por acá. De todas maneras, había una parte del tema 1 enfocado a hacer algún taller de PowerShell, lo estoy retirando porque ya nos hemos quedado sin tiempo de hacer esta práctica, pero va a ser la única que voy a retirar, ¿ya? De aquí para adelante vamos a continuar también con la parte práctica del manejo de sistemas operativos, pero más enfocado a lo que es instalación y configuración, que es lo que van a hacer en el proyecto final. ¿Listo? Entonces, esta parte de PowerShell la estoy básicamente retirando porque no nos da el tiempo para hacer esos laboratorios. Bien, con esto ya terminaríamos, recordando que existen muchas distribuciones o fabricantes de sistemas operativos. El Windows, el que está posicionado porque es el que más se utiliza técnicamente porque es multipropósito, ¿sí? Y le hace básicamente hardwares genéricos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Unix, que es un sistema operativo de paga, que es bastante caro y que está hecho para determinados hardwares, ¿no? Windows está más al alcance de los usuarios por el tema de que es multipropósito. Unix, sin embargo, es un sistema operativo más específico, normalmente diseñado para instalarse en servidores. Y a través de la historia, bueno, después de Unix nace el otro que es el pingüino que vemos, que es Linux, buscando encontrar un similar, ¿sí?
tratando de construir un similar, y si hoy en día los comparamos, uno dice, pues son iguales, son hermanos, sí, bueno, son como medios hermanos, básicamente, donde podemos observar características similares, multiusuario, multitarea. Sin embargo, ¿dónde se diferencian? Licencia cara Unix, ¿sí? Licencia libre Linux. De hecho, es el único sistema operativo orientado a software libre que ha venido, ¿no? Linux tiene la ventaja que también hay código fuente, quiere decir que lo puedes modificar y crear otro sistema operativo de acuerdo a tus necesidades, solamente que la GNU, ¿sí? Que es pues, la organización encargada de todo este tema de software libre, tiene una regla, ¿no? Lo que nace libre, muere libre. Entonces no puedo agarrar un Linux libre y convertirlo en un Linux de paga, ¿no? Y bueno, ellos tienen sus propias normativas, ¿no? Normalmente nosotros que estamos aprendiendo, lo que hacemos es usar lo que ya hay y podemos reconstruir o agarrar esas herramientas para construir otras cosas. Se está usando mucho hoy en día el software libre, nosotros en educación sobre todo lo hacemos porque está más al alcance y no tenemos este percance de la famosa licencia, ¿ya? Bueno, Linux sobre todo no solo tiene la versión libre es la que nosotros usamos, pero si una empresa quiere instalar en sus servidores Linux, va a tener que utilizar los Linux de producción, ¿sí? Esas ya tienen una licencia llamada BSD y sí hay que pagar algo, pero más que todo es por el soporte y el permiso de hacer actualizaciones del software de manera garantizada. Quiere decir que estás descargando algo que ya ha sido probado y que no te va a ocasionar problemas, y si hubiera algún problema, tienes el soporte técnico que te van a dar porque has comprado la licencia BSD. Los otros que usamos licencia libre, tenemos también soporte, pero es de la comunidad. En los foros que tienen, ahí se puede encontrar mucha información. La verdad que ahí nunca he tenido problemas. Siempre que he usado software libre y he tenido percances con el sistema operativo, por ejemplo, he recurrido a los foros del sitio del sistema operativo, de la distribución de Linux que estoy usando, y siempre he encontrado información que me ha ayudado mucho, ¿ya? Entonces, creo que esto va solo para las empresas, ¿no? Cuando ya les toca trabajar sistemas en producción. Y bueno, Linux y Unix ambos hoy en día tienen también su ambiente gráfico bastante bonito. De hecho, los Linux están atentando mucho contra parecerse cada vez más a lo que es Windows de Microsoft, o lo que es Mac también. Si se descargan algunas distribuciones como por ejemplo Fedora, eh, no hablo de Red Hat porque Red Hat ya no tiene licencia libre, es pura BSD. Otras Ubuntu, tienen bastante elegante su ambiente de escritorio, ¿sí? Entonces, bueno, están bastante buenas. Ejemplos de sistemas operativos Linux: Fedora, Ubuntu, CentOS, ¿ya? Aunque CentOS ya está con ese mismo tema, ¿no? De que está dejando de ser libre. Creo que ahora solamente hasta el 2023 va a tener también la disponibilidad de libre, y de ahí va a parar. Creo que han creado otra versión para reemplazarla. Si no me equivoco, es uno que le llaman Rockies. Todavía no he leído mucho al respecto, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Dejan la distribución, pero hacen que nazca otra. Creo que ahí va el acuerdo con la GNU, no sé en qué andará con ello. Y con Unix, bueno, está Solaris, pero este IX es uno de los Unix más estables y conocidos que existen hoy en día, ¿no? Y bueno, hay varias versiones de IX. Comentarles que yo aprendí a IX Unix, y con esos conocimientos, pues Linux lo dominé bastante bien porque eran similares, no había mucha diferencia del uno al otro, porque yo lo aprendí en ambiente de shell, ¿sí? En la terminal. El ambiente gráfico es como Windows, no hay mucho por ahí que aprender, nada más acomodarse al nuevo ambiente. Y MacOS, por supuesto, sistema operativo más elegante creo que existe, pero no podés agarrar un sistema MacOS y ponerlo en tu computadora. A mí no me funcionó ni como máquina virtual, por el tema de que es bien específico en el tema del hardware, ¿no? Es como que viene pegado. Normalmente el usuario de una Mac, cuando se cambia cuando quiere cambiar de versión de sistema operativo, tiene que cambiarse también del hardware mismo. Entonces Mac, por ejemplo, con ellos hace un convenio, ¿no? Si tú quieres actualizarte, por decirte, de una versión Tiger a una versión Leopard, lo que hacen es decirle, bueno, si nos das la PC que tenés,
aumentas tanto y te actualizamos a tal Leopard, ¿no? Entonces, Mac mueve mucho ese tema de los cambios, ¿no? De equipos anteriores para darles uno moderno, y porque creo que los venden a otros precios en países subdesarrollados, ¿no? Bueno, más que el nuestro, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que he visto en las empresas que están, por ejemplo, en nuestro medio. Listo, jóvenes. Eso es la introducción a lo que es sistemas operativos. ¿Cuál sería la respuesta a este único quiz que puse acá? ¿Cuál de ustedes me puede responder la número 1? Ingeniera, ¿sería la inciso D, Linux? Correcto. Linux, correcto. La licencia libre. General Public License. Esa es la licencia libre. ¿Sí? GPL. Entonces es Linux. Está muy bien. Y la número 2. Disculpe, ingeniera, ¿y qué es GNU? Eh, a ver, déjame recordar. GNU, grupo, no, la verdad que no recuerdo bien la definición, pero es como que grupo, ¿sí? La GPL es la licencia. GPL es la licencia que es de tipo libre, pero la GNU es un grupo, ¿sí? Es un grupo y no está relacionado con licencia, sino con el grupo organizado para lo que es todo lo que es software libre, ¿ya? GNU. Gracias. Ahora, en la número 2, marque los sistemas operativos que no son Linux. El AIX. El AIX, ese es Unix, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, es que CentOS, Ubuntu y Fedora son Linux. Y de estos, el que yo uso más, bueno, el primero que usé porque era muy fácil, fue Ubuntu. De ahí me pasé a Fedora y ahora estaba pensando mudarme a CentOS, pero creo que voy a saltar y me voy a ir a Debian directamente. Debian es el más, podemos decir que es como el principal, porque muchas versiones de Linux están basadas en Debian, ¿no? Entonces, siempre que veas una distribución, dice basado en Debian, pues te está diciendo que ha sido basado en cierta distribución de Debian, ¿no? Entonces, ¿en qué varían? La shell realmente no varía mucho, son muy similares. Lo que varía es que entre una y otra distribución traen aplicaciones que tú puedes utilizar descargando pues para determinado propósito. Para Fedora vienen muchas aplicaciones para lo que es servidores proxy, servidores Squid, ¿sí? O control de usuarios, monitoreo de red, viene bastante para Fedora, ¿ya? Pero si ustedes están buscando, por ejemplo, monitorear usuarios en un sistema, etcétera, habría que ir a averiguar cuál distribución de Linux tiene más softwares disponibles para lograr ese objetivo. Entonces, normalmente uno escoge la distribución en función al objetivo que tiene, ¿no? Entonces, básicamente Fedora es multipropósito y tiene bastantes cosas, ¿no? CentOS a mí me gustaba mucho porque era interesante, bueno, más bien era muy fácil las aplicaciones que traía para lo que es, por ejemplo, servidores de correo. Prácticamente solo tenías que instalar y configurar algunas cosas y ya tenías montado un servidor de correos. Entonces CentOS tenía pues bastante facilidad para algunos tipos de servidores. En Fedora, sin embargo, también tiene, pero había que hacer más pasos, ¿no? Entonces era una de las razones por la cual quería mudarme a CentOS, pero ahora hay el tema de que va a dejar de ser libre, ¿no? Y hay que pagar luego porque, no sé, creo que la están deshaciendo la licencia, no sé qué líos tienen por ahí. De todas maneras, ya salió en la página de que va a dejar de ser libre, entonces ya sabemos, ¿no? Que en unos años va a dejar de ser libre. Bien, jóvenes, entonces quedaría el tema número 2, nuestro examen. Déjenme ver el cronograma, ¿sí? Estaba para el 28 el examen, entonces el 28 era un domingo, si no me equivoco, ¿listo? Déjenme revisar, por favor, el cronograma. No quiero que pase lo de hoy, que está cruzado con la otra materia. Y voy a ver para tener solamente el tiempo con ustedes, porque de repente como estamos un poquito atrasados, me estoy pasando de la hora, ¿ya? Déjenme revisar eso, y sin embargo el examen vamos a mover solo una semana más. Quiere decir, primer semana de diciembre, el primer domingo de diciembre. Y lo voy a arreglar el cronograma en la plataforma para que quede más claro. Eso significa que nos veríamos para el tema número 2 el siguiente sábado, pero déjenme revisar si no tengo cruce con la otra materia.
Les voy a confirmar en la plataforma el horario y el día exacto, ¿ya? Para que no haya ese cruce. Y voy a tratar de que sea fin de semana para que no haya problemas de acceso con ustedes también, ¿listo? Esto que están viendo acá, bueno, mi objetivo era mostrar nada más un poquito del PowerShell y el CMD, mostrar más que todo que se puede trabajar también con los sistemas operativos a nivel de comandos. Lamentablemente no tenemos el espacio para hacer un laboratorio de esto. También el tema de este no es parte del programa realmente, era nada más un adicional que quisimos poner. De todas maneras, voy a ver cómo incorporar un poquito de esto en el proyecto que van a plantear, ¿ya? Como acá están tres personas, según veo, a ver, son tres, ¿verdad? Fabiola, Ballesteros, son dos, ¿sí? Fabiola y Ballesteros, de repente ustedes pueden hablar a través del mensajero, se contactan, no sé. Hay que tratar de ver que hagan un solo proyecto. Pueden hacer cada uno el proyecto independiente también si quieren, pero también pueden presentar un solo proyecto a ambas personas. Todavía no está el enunciado, de que esté el enunciado, léanlo y vean si lo pueden hacer juntos, les voy a aceptar que lo hagan juntos. Si no, pues cada uno también lo puede hacer y lo presenta por sí solo, ¿ya? Eso va a ser al final cuando ya esté la materia casi, pues con el último examen, ¿ok? Entonces, vamos a tener un encuentro más para el tema número 2 y vamos a mover una semana la fecha del examen. No sé si tienen alguna preguntita. No, ninguna, ingeniero. Listo, entonces reviso ahorita. Ingeniero, tengo una pregunta. Después del avance de la unidad 1, hay una autoevaluación, ¿no, ingeniera? Sí, sí. Las preguntas cuando entré a la autoevaluación eran de tipo, creo que era de, ¿cómo le llaman? No hablaba nada del tema de la unidad. Con otras preguntas estaban. A ver, veamos dónde estás mirando. Autoevaluación tema 1. Voy a volver a mi rol de docente para que me deje entrar. Tema 1, la autoevaluación es acá. Ok. Razón, ¿qué ha pasado aquí? Se han equivocado. Y por eso Ballesteros a vos te parecía así también, ¿verdad? Sí, ingeniero. Claro. Ya, chicos, esto me va a demorar más de lo que espero. Tengo que volver a recuperar y yo lo voy a tener que corregir porque ahorita no hay gente en el DEFTE que lo haga. Se han equivocado y me han subido otro. Tenés razón, esto nada que ver, es de otra materia. Yo no me di cuenta porque no, la verdad que pasa que nosotros revisamos primero en uno de prueba y luego viene a producción. Y ya definitivamente aquí no entré en la última revisión acá en producción. Deme hoy, mañana en la mañana, ¿sí? Mañana en la mañana lo corrijo definitivamente y se los devuelvo, ¿listo? Es esta la razón, entonces, Ballesteros, por la cual tú tampoco puedes avanzar al tema número 2. Es que esto no está correspondiendo, debe estar incluso mal enganchado y por eso allá no te está bloqueando. Voy a cambiar esto porque está mal, no es esto, no es esta la autoevaluación, esta es otra materia. Se han equivocado. Ya. Me dieron tarea. Denme a mañana, después de las 9 a.m., les voy a mandar mensaje que ya está, pero tipo 9 ya va a estar. ¿Listo, chicos? Es solo transcribir, lo tengo que transcribir de nuevo, porque no es esto, es otro. Yo ya lo tengo hecho, pero no es esto. Entonces, déjenmelo. ¿Alguna otra cosita más? ¿Ya? Ok, entonces, por favor, denme a mañana en la mañana. Mientras tanto, vayan viendo los otros quiz. Mañana van a hacer este y van a poder avanzar al tema número 2. ¿Listo? Nos veríamos entonces, me parece que en la siguiente semana. Déjenme activar en la plataforma la fecha exacta y ya ustedes con eso se conectan también. ¿Listo? Para el tema número 2. Nos vemos entonces. Hasta luego, jóvenes. Pasen buenas tardes. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Que le vaya bien. Igualmente, Fabiola. Nos vemos. Chao, chao.